siendo las 20 horas del día 4 de marzo del presente año 2025, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, Asociación Civil, declara formalmente apertura de esta sesión académica con el título de la Academia de Arte, Arquitectura y Diseño, que dirige nuestra expresidenta, la doctora Adriana Ruiz Rasura, presentando la mesa redonda de mujeres extraordinarias: Griselda Álvarez Ponce de León, María Izquierdo, Anabel Hernández y Antonieta Rivas Mercado, con la participación de nuestras consocias, la doctora Angélica Peregrina, quien felicitamos por ser ahora su día de cumpleaños, y le vamos a brindar un fuerte aplauso. La maestra Margarita Pointelín, la periodista Patricia Flores Osuna y la doctora Adriana Ruiz Rasura. Cedo la palabra a nuestro secretario. Buenas noches a todos. Me permito presentar a quienes nos acompañan en el presidio. La encabeza el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de esta institución. Nos acompaña la doctora Adriana Ruiz Rasura, expresidenta y directora de la Academia de Artes, Arquitectura y Diseño, y su servidor, Carlos Alberto Zaraco Álvarez, como secretario general. Cedo el uso de la voz a la doctora Adriana, directora de la Academia. Por favor, doctora. Muy buena noche tengan todos ustedes. Saludo con mucho aprecio a nuestro presidente, el doctor Adalberto Ortega Solís, y a nuestro secretario geógrafo Carlos Zaraco. Y saludo también a la muy apreciable presencia de todos ustedes, amigos de nuestra Benemérita Sociedad. Marzo es el mes de la mujer, donde destacamos la importancia del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, formalizado por Naciones Unidas en 1975 para conmemorar y reconocer la contribución de las mujeres en la sociedad. Los orígenes de este día datan de 1910, cuando un grupo de mujeres de 17 países se reunieron en Dinamarca, con dos motivos: fortalecer el avance en la igualdad de género y la defensa de los derechos de la mujer, e impulsar la universalidad del voto femenino. A petición de la política alemana Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Ante este evento de vital importancia es que 4 reconocidísimas consocias, la doctora Angélica Peregrina, investigadora de primerísimo nivel del Colegio de Jalisco; Margarita Pointelín, una admirable pintora y gran maestra; nuestra queridísima y muy reconocida periodista Patricia Flores Osuna y una servidora, organizamos esta mesa redonda para precisamente reconocer el impacto y la impronta que dejaron 4 mujeres mexicanas maravillosas: Griselda Álvarez Ponce de León, María Izquierdo, Anabel Hernández y Antonieta Rivas Mercado. Si me permite, ¿podemos bajar, maestro? Sí. Con su venia, señor presidente, doctor Adalberto Ortega Solís, honorables miembros de esta Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, señoras y señores, muy buenas noches. Un placer verdaderamente participar en esta mesa redonda. A mí me tocó hablar de Griselda Álvarez Ponce de León. Tratar de abarcar, aunque sea someramente, la gran trayectoria de doña Griselda Álvarez Ponce de León en un espacio tan reducido como el reservado hoy en esta mesa redonda sobre mujeres extraordinarias es imposible, pero por lo menos mencionaré algunos de sus rasgos más importantes. 3 fueron sus querencias: la educación, la literatura y la política. En las 3 destacó, sin duda, y a lo largo de su carrera se dedicó a desarrollar sus acciones políticas, labores sociales y además a impulsar la educación. Aunque no se pronunció como feminista, luchó desde su espacio por los derechos de las mujeres. Sostuvo que las mujeres eran potencialmente iguales a los hombres, pero con menos oportunidades.
Griselda nació en Guadalajara el 5 de abril de 1913 en el seno de una familia liberal de gran tradición juarista. Por razones familiares cambiaron su residencia a la Ciudad de México, donde se graduó como maestra normalista en 1938. Luego realizó estudios en la Escuela Normal de Especialidades entre 1949 y 51 y estudió Letras Españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, graduándose en 1976. Aunque originaria de Guadalajara, en los anales de la literatura de Jalisco se omite su producción, debido quizá a que se formó en la Ciudad de México y a que su participación en la vida pública se relaciona con el estado de Colima, al que gobernó entre 1979 y 1985, y era más conocida por haber ganado preeminencia en lugares ordinariamente copados por los varones, como llegar a senadora de la República en 1976. La señora Álvarez había alcanzado el éxito en las letras antes de su incursión en la política. Desde muy joven empezó a escribir y dominó diferentes géneros: artículos periodísticos, ensayos, prosa, sonetos. Notable poeta, se distinguió por su excelente manejo del soneto, así como por las temáticas de su producción creativa, la muerte y los temas eróticos. Publicó 18 obras, 10 dedicadas a la poesía y 8 a la narrativa, en las que destaca su poesía erótica centrada en el cuerpo masculino, tema de su libro Anatomía Superficial. Mencionando a vuelo de pájaro sus obras, en orden cronológico, estas fueron Cementerio de pájaros, 1956, Estación sin nombre, en el 72, Sor Juana Inés de la Cruz, en el 75, Antología, 1979, Desierta compañía, en 80, Dos cantos, en 81, Cuesta arriba, Memorias de una gobernadora, en 1992, Anatomía superficial, ya mencionado, en 1994, Letanía erótica para la paz y sonetos terminales, en 1997, y Erótica y la sombra niña, en 1999. Silvia Quesada asevera que los versos de Griselda Álvarez respiran energía, humor e inteligencia, y que se trata de una poeta mexicana distinguida con una gran cualidad preponderante: la finura y exactitud de su artificio. De tan brillante carrera, quiero destacar un aspecto de su mejor beta, el soneto, que fue el gran vehículo de expresión literaria de Griselda Álvarez, pero enfocado en una versión muy novedosa y sui generis. La señora Álvarez manifestó su interés en las leyes mexicanas. Llegó a argumentar que la Constitución es la columna vital que vertebra las acciones de un pueblo. Dado su quehacer como legisladora de la República y su vocación de maestra, se interesó porque la Carta Magna fuera más conocida por los mexicanos. De allí que en 1999 escribiera una de sus obras más importantes, que tituló Glosa de la Constitución en sonetos, con el propósito de que se difundiera su lectura. Ese es, pues, mi interés esta noche: presentar a ustedes algunos de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en forma de sonetos, gracias a la habilidosa pluma de Griselda Álvarez. Cualquiera advertiría que entre el derecho y la poesía existe no solamente una inmensa desproporción, sino un muro que se erige entre ambos y que, conforme se va elevando, continúa apartándolos. Bajo tal perspectiva, aún persiste la idea de que la poesía y el derecho son creaciones humanas mutuamente excluyentes, es decir, cuya existencia no puede configurarse en un mismo plano. Pero frente a las premisas formalistas que no han previsto senderos diversos para enlazar el conocimiento, existen algunas personalidades que han advertido la posibilidad de encontrar una alianza entre poesía y derecho. Una de ellas fue doña Griselda Álvarez,
quien vinculó la poesía con el derecho constitucional con un gran sentido de humanidad y un ímpetu por hacer comprender que en algún tiempo derecho y poesía se encontraban unidos. Es decir, que esta dama presentó un aporte sustancial a los estudios de derecho y literatura. En 1999, como mencioné, apareció su obra Glosa de la Constitución, la cual sin duda rompió el paradigma de la incompatibilidad entre la imaginación poética y la rigurosidad parlamentaria. La propia autora aseveró que fue un reto más entre tantos que se planteó en su vida. Esta obra ha tenido 6 ediciones. Yo consulté para este trabajo la más reciente, la de 2014. Conviene pues referir la explicación de la autora y para ello extracto 2 fragmentos. Cito: estábamos en primaria y había clases de civismo. Las sentíamos largas y tediosas, pero algo quedó de esas lecciones: la reflexión profunda de lo que significa nuestra bandera, nuestro himno, nuestras fronteras, nuestro idioma, la defensa de lo nuestro, lo que nos iguala en la extensión del verbo, nuestra Constitución. Ella usó la Constitución de 1996, no tan reformada. Recuerden, a la fecha ha sido reformada 256 veces desde su promulgación en 1917, reformas que de uno u otro modo han modificado 770 artículos. Yo mencionaré nada más unos cuantos artículos. Al artículo 1 de nuestra Constitución dedicó este soneto. Se me ocurre, después de tantos retos que tuve en el transcurso de mi vida, inventarme uno más, donde atrevida demostraré con todos mis respetos que puedo hacer a base de sonetos una glosa total, firme y sentida de la Constitución que nos presida y llegue hasta la edad de mis bisnietos. Y empezó. Primero, para todos garantías iguales en las mismas condiciones, los mismos casos o los mismos días. Para todos las mismas restricciones ante la ley y sin trapacerías, que la justicia tiene sus razones. Artículo 3. Dotar de educación al ser humano, tema es del artículo 3, pero esa educación será primero laica y obligatoria, de la mano irá también gratuita. El mexicano tiene la mesa puesta, verdadero y oportuno lugar donde es lindero, solo su esfuerzo firme y cotidiano. Este artículo pone nuestra base. Es primer escalón de la cultura, pues con el alfabeto la luz nace y es el laicismo gran puente de altura donde se ve de arriba lo que se hace, la conciencia de patria se asegura. Artículo 27. Más de un soneto se hace necesario al tratar de escribir el 27, que apegarse a la ley es un paquete y nadie de la ley es propietario. El artículo trata de lo agrario, de la pequeña propiedad y mete en extensos renglones que compete sobre todo al derecho parcelario. Habla de concesiones de minerales, de abastecer eléctrica energía, de bienes y recursos naturales, de tribunales y ganadería y establecer reservas nacionales que a la justicia rindan pleitesía. Propiedades de México, la tierra, su mar territorial, laguna, lago, estas playas, belleza en que me embriago, estos bosques donde el calor me encierra, planicie, abismo, todo lo que aterra y lo que no, cuando la luna apago, los cauces, los esteros donde vago, ahita de crepúsculos y sierra, zócalo de las islas submarino, 200 millas náuticas poseo, una rica nación si la examino, con petróleo, con minas, con deseo de tener democracia por destino y de ser soberana por fogueo. Artículo 115. Gobierno popular, republicano y representativo el municipio.
El municipio libre forma mejor nuestro principio con un ayuntamiento de antemano que administra directo al ciudadano. Parte importante como participio y como verso que no admite ripio y en la literatura es meridiano. Quizás es el artículo más bello que busca libertad y democracia, el más cercano a todos, con un sello de elección popular y de eficacia, con regidores, síndicos y en ello repartido el poder con perspicacia. Y finalmente el artículo 123. De verdad, este artículo es hermoso. A todos da derecho en el trabajo, lo más completo que la ley nos trajo, de noche 7 horas por riesgoso y diurno de 8, máximo y forzoso. De 16 años la edad que es un relajo que los niños trabajen a destajo o como sea en afán ruinoso. Distinto en los adultos, es completo este artículo que derrama dones, ya que el trabajador es el sujeto considerado en todos sus renglones, lo sabe compensar pues es su objeto, cumplido está al cumplirse sus razones. No se necesitan explicaciones. Finalmente, debo agregar que por la belleza de sus sonetos, Salvador Novo consideró a Griselda Álvarez como la Sor Juana Inés de la Cruz del siglo XX. Su vida se apagó en la Ciudad de México el 26 de marzo de 2009, a los 95 años, pero la luz de sus sonetos nos seguirá iluminando por siempre. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente, doctor Adalberto Ortega. Yo voy a hablar, por supuesto, de pintura. Nació en 1902, dice una fuente, pero nació en 1906, dice otra fuente. Quién sabe cuál sería, pero lo que sí es seguro que nació en en San Juan de los Lagos, Jalisco. Se mudó a la Ciudad de México con su familia a los 10 años y a los 20 años es cuando decide estudiar pintura y entra entonces a la Escuela Nacional de Bellas Artes y se dedica de lleno a pintar profesionalmente. Muy joven, a la edad de 15 años, se casó con Cándido Posadas, con quien tuvo 3 hijos. Y en 1930 se divorció, por supuesto, era un hombre macho alfa, militar finalmente, acá nos van a decir. Y en 1934 se casó con Rufino Tamayo, nada menos, pero se divorció en 1940. Finalmente y por último se casó con Raúl Flores Guerrero, escritor y crítico de arte. El estilo de María Izquierdo, es nuestra artista de esta noche, se caracteriza por el uso de colores vibrantes y su enfoque a temas como la vida cotidiana, la naturaleza, la vida en México, escenas de mercados, fiestas, paisajes, temas circenses, frutos coloridos, todo eso puebla su mundo pictórico. Apoyada por Diego Rivera, expuso por primera vez en la Escuela de Arte Moderno, pero en 1930 ella, por su propio talento, presenta la exposición individual en la primera mujer que expone fuera de México en el Art Center de Nueva York. Es nombrada maestra de la Escuela de Pintura y Escultura de la Secretaría de Educación y, bueno, tiene muchísimas exposiciones en México, en Centro y Sudamérica, en Estados Unidos y en Europa. En 1940 participa en la Exposición Internacional de Surrealismo en México. Primera en su campo, María Izquierdo es una de las figuras más importantes del arte mexicano del siglo XX. Y vamos a hacer una pequeña análisis de su obra, de unas poquitas obras, porque pues, tenemos un momento muy chiquito para exponerlas y la verdad que para describir una pintura se necesita mucho más tiempo. Pero aquí nos vamos al autorretrato, óleo sobre fibracel. Es su autorretrato cuando ella era joven, por supuesto, no se parece mucho a ella, cómo se peinaban con su trenza, el follaje atrás, su color precioso de las mujeres indígenas de México,
y pues no se puede decir mucho más de este autorretrato, no tiene fecha, yo creo que ahí estaba muy joven María. Bueno, Huachinango de 1943, un tema que ella utilizó muchísimo, sus naturalezas muertas, pero muy especiales, muy mexicanas. El huachinango, pues es el pescado que traían desde Veracruz a México. El clavel, que también es se usa mucho aquí en México como herencia de España. Y la máscara, todo el blanco aquí en primer plano y atrás ese oscuro, la cortina romántica que eran las que se usaban entonces, pero ahí tenemos las frutas mexicanas, el betabel, el aguacate, la caña y unas fresas. Seguimos. La Dolorosa de 1947, también un perfil, una piel oscura, morena. Esta bellísima, la cortina, se fijan que es papel picado, que se usa muchísimo todavía en los altares de muertos y demás. Y tenemos aquí las banderitas encajadas en las frutas, el limón, la manzana, la naranja y el caballito de barro. Los estantes de la... que se puede ser una alacena con su papel picado también. Seguimos. Otra alacena de 1952, óleo sobre tela, también el olán, el papel picado, las banderitas, los candelabros donde ponían la vela y allá al fondo un paisaje. Esta sí es verdaderamente una alacena que se usaban en las casas de las abuelas, de las bisabuelas, qué sé yo, muy de todos los días, muy cotidianas. La Cirquera, 1932. Se puede llamar que está dentro de la temática del surrealismo. Imagínense ir en un caballo con el pie en punta, como bailarina, como bailando, el pie en punta. Bueno, ahí está la Cirquera, el caballito aquí en primer plano y la Cirquera, y al fondo tenemos un paisaje velado de grises, verdes, rojos oscuros, que le da mucho énfasis a lo que está en primer plano. La luz está aquí y atrás está lo oscuro. Y su firma, María Izquierdo, 1932. Altar de Dolores de 1943, fíjense toda su obra de qué fechas son, cuando todo eso se usaba muchísimo, los angelitos de barro, las banderitas, el papel picado, y ahí es pues los altares de Dolores que todavía se usan mucho, las frutas que le gustaban al personaje homenajeado. Y bueno, ahí la tienen, altar de Dolores, la piel morena también. 1943. ¿Qué sigue? María Izquierdo sufrió ha de haber sido derrame cerebral o algo, que la dejó toda a su lado derecho paralizado. Entonces ella aprendió a pintar con su brazo izquierdo y pinta ya casi al final de su vida. Este es de 1953. Los 2 últimos años estuvo ya en silla de ruedas y pintando. De todas maneras siguió pintando y pone este paisaje muy triste, a pesar del cielo azul, pero nos habla de muerte, de decadencia. Y aunque tenemos una piña aquí que habla de vida otra vez, porque ella siguió pintando a pesar de su problema que tuvo tan fuerte de perder todo su lado derecho. Y muere en 1955, ya fue lo último. No, tengo una foto de ella. Vean qué personalidad de esta mujer. Eran mujeres muy fuertes, guerreras, con su trenza, yo por eso me vine vestida así, para estar muy de acuerdo a ella, pero no me sale esa trenza maravillosa, por supuesto. Pero me encanta esta foto, está retando al mundo con su color moreno, con su fuerza. Me encanta ese tipo de mujeres que
que pues a pesar de todas las vicisitudes y divorcios y vuelta a casarse y vuelta para atrás y vuelta para adelante, y además 3 hijos se dice que tuvo, pero luego en otras fuentes encontré que no tiene hijos. Entonces, ¿qué pasó con sus hijos? No lo sé, pero es una mujer misteriosa, llena de misterio, como Griselda Álvarez, llena de fuerza, llena de poderío y de logros en la vida. Esa es María Izquierdo. Muchas gracias. Buenas noches, pues saludo con mucho gusto, en primer lugar, a nuestro presidente, al maestro Adalberto Ortega Solís, a nuestros compañeros consocios, y bueno, pues es un gusto el poder compartir esta noche con nuestras compañeras, que ya escucharon ustedes el motivo de nuestra selección de estas grandes mujeres destacadas de diferentes épocas. Yo elegí hablar de una mujer muy polémica, que es Anabel Hernández, que está ahorita en el ojo del huracán por la situación que se está viviendo. Ella es periodista y escritora mexicana, especializada en temas de investigación de política y narcotráfico. Es muy joven, tiene 53 años realmente para toda su trayectoria. Nació el 19 de agosto de 1971 en la Ciudad de México. Tiene 17 libros, es madre de 2 hijos y además pues es una mujer que se ha dedicado a la investigación en la Escuela de Posgrado de Periodismo de la Universidad de California en Berkeley. Ella estudió en la Universidad del Valle de México, allá fue donde inició sus estudios, y posteriormente comenzó, bueno, antes de que empezara ella a trabajar fuerte en el periodismo, el 5 de diciembre del año 2000 ocurrió un suceso que marcó un antes y un después en su vida personal. Su papá pues desapareció. La mamá le habló: hija, no aparece tu papá. Hablaron a sus hermanos, lo empezaron a buscar. Al día siguiente lo encontraron muerto, asesinado en su automóvil, no por cuestiones políticas ni periodísticas, nada que ver, pero ella a eso la marcó para empezar a dedicarse a estos temas difíciles. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en el año 2001, que fue cuando destapó el caso del Toalla Gate, ese que reveló pues los enormes gastos realizados con fondos públicos por parte de la Presidencia de la República en la residencia del presidente Vicente Fox. En el sexenio de Vicente Fox, en su investigación expuso cómo la oficina presidencial había gastado más de $440,000 estadounidenses remodelando 2 habitaciones, cuando el presidente había dicho que en su campaña electoral que sería un gobierno de austeridad. Ella también ha investigado sobre temas de explotación sexual en San Diego, California. ¿Podemos ir pasando? Acá está. Gracias. En los temas que ella pues ha abordado, este es uno de los más complicados, digamos, el de la explotación sexual en San Diego, donde hablaba pues de estas niñas que sí estaban siendo usadas en una época en la que no se utilizaba mucho este término, y que finalmente pues también destacó en su trayectoria como periodista. En el sexenio de Felipe Calderón, pues también Anabel Hernández habla sobre, en su libro, Los cómplices del presidente, en esta denuncia que hizo de la corrupción durante el mandato del entonces presidente de México, y habló de las conexiones que había con el cártel de Sinaloa por parte de colaboradores de ella, como era el caso de Genaro García Luna, que era el secretario de Seguridad Pública, así como la revelación de la participación de Luis Cárdenas Palomino en un homicidio en la Ciudad de México. Y bueno, todos sabemos actualmente tanto Genaro García Luna como Luis Cárdenas Palomino se encuentran bajo arresto allá en los Estados Unidos. Ella, en un modo muy especial, siempre ha ocultado y guardado mucho sus fuentes, pero sí habló de quién le había proporcionado en aquella ocasión la información sobre si el expresidente de México, Felipe Calderón, sabía o no de los nexos. Asegura que Edgar Valdés, aquel que se conocía como la Barbie, que está preso también en Estados Unidos, dijo que el antiguo ejecutivo del país encabezaba reuniones con el narco. También hablaba de complicidades que hubo. En noviembre de 2012, unos días antes de que terminara el sexenio de Calderón, recibió esta carta
de parte de el ahora prisionero, quien era miembro del cártel de los Beltrán Leiva, en el que describía los sobornos millonarios de García Luna y las acciones del expresidente. Como todos sabemos, pues García Luna también, después de la publicación de su libro, ella ha enfrentado numerosas amenazas de muerte, lo que la llevó a vivir fuera de México, y el 3 de mayo de 2011 hizo una denuncia en Televisión Nacional, esto fue en el canal del Congreso de la República, donde afirmó que el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, había contratado a policías federales con la presunta intención de asesinarla. Ella dijo: yo quiero denunciar desde esta tribuna que el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y su equipo siguen con la orden dada de matarme. En 2012, ella recibió un reconocimiento mundial, la Pluma de Oro de la Libertad de la Asociación Mundial de Periódicos y Medios de Comunicación, durante el Congreso Mundial de Prensa en la celebración que se efectuó en Kiev. Siguiendo con los temas de las redes de corrupción, en su libro de investigación El Traidor, en 2019, sostiene que existen alegaciones sobre posibles pagos realizados por Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, al gobierno de Vicente Fox a través del entonces titular de la Agencia Federal, Genaro García Luna. Y bueno, no dejó títere con cabeza, es una mujer verdaderamente muy valiente porque está exponiendo cosas durísimas, que lo que está pasando ahorita, esto que estamos viendo ayer, hoy, mañana, pues tiene que ver con toda esta investigación que ella ha realizado. Es una periodista de 30 años, de más de 30 años de investigación, y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ella señaló presuntos apoyos del gobierno federal a los Viagras, un grupo delictivo vinculado al cártel de Sinaloa, con el objetivo de expulsar al cártel de Jalisco Nueva Generación del estado de Michoacán. Además, ha mencionado vínculos del expresidente Peña Nieto en reuniones con narcotraficantes cuando aún era gobernador del estado de México. En el año 2016, ella realizó una investigación muy exhaustiva sobre el tema de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, y pues escribió esta versión oficial como La Verdad Histórica. Denunció que la causa de la desaparición de los estudiantes fue el secuestro de un camión cargado de heroína sin que los estudiantes supieran del cargamento, que se dirigía a Chicago, y otras irregularidades en la investigación. En 2022 se confirmaron diversas manipulaciones por parte de lo que era entonces la PGR en relación con el caso, que al día de hoy sigue abierto. Pero ella fue al lugar, investigó, habló con muchísima gente, entrevistó a muchísimas personas que vieron el asunto, y bueno, tenían mucho miedo de hablar, pero lo hizo, y las personas hablaron con ella, y ella nunca ha revelado sus fuentes, pero estuvo ahí. Fue reconocida en 2017 por el gobierno de Francia con la insignia de Caballeros de la Legión de Honor. Esta condecoración distingue toda su carrera periodística y su acción en defensa de los periodistas y de los derechos humanos. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues ella ha sido una de las críticas más fuertes, señalándolo por temas como corrupción, presunto contubernio con el crimen organizado, la militarización del país, y cuestionado sus decisiones durante la batalla de Culiacán. También ha expresado su preocupación por el hecho de que el gobierno mantenga en cargos a personas relacionadas con el caso Ayotzinapa, como el caso de Omar García Harfuch, que ustedes saben en este momento pues es quien está como brazo derecho en el tema de seguridad de la actual presidenta. Narcogobierno. En 2020 ella recibió el Premio Nacional de Periodismo por su investigación en su libro El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, en el cual describe la estructura, funcionamiento y negocios del cártel de Sinaloa a través de los testimonios del capo Vicente Zambada Niebla. En ese mismo año señala vínculos entre el gobierno federal de los Estados Unidos y el cártel de Sinaloa, y ella escribió el prólogo del Rey del Cash en 2022, libro donde se señala esta supuesta red de corrupción. Ahí tienen esta fotografía que le dio la vuelta al mundo cuando fue López Obrador a saludar a la mamá del Chapo, y además hizo una carretera especial para que pudieran entrar y salir allá en esa zona. Como todos sabemos, esta semana México extraditó, el 28 de febrero pasado más bien, a Estados Unidos a 29 prisioneros acusados de delitos vinculados con el narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, que vivió aquí en Guadalajara, pero él es sinaloense, se vino aquí y apuntaló toda la, la estructura económica de Jalisco, aliándose con empresarios, con políticos, soltando mucho dinero.
Y bueno, finalmente estas detenciones se producen después de que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos amenazara con imponer aranceles a las importaciones de México, acusándolo de no abordar el tráfico de drogas y la migración masiva, cosa que acaba de ocurrir hoy precisamente, bueno, ayer en la noche y hoy, pues ya impuso aranceles del 25% para Canadá, para México y también 20% para China. Y esto es una cadena que apenas empieza. Donald Trump los llamó terroristas, llamó narcoterroristas, llamó narcogobierno, y bueno, el gobierno sacó a la luz nuevos detalles sobre este operativo masivo para la entrega de 29 narcotraficantes, y ahí vemos pues que Omar García Harfuch, el zar anticrimen de Claudia Sheinbaum, destacó que más de 3.502 elementos y 342 vehículos y 20 aeronaves fueron desplegados para concretar los traslados. En realidad no se pueden adjudicar que fueron ellos, fue una orden de Estados Unidos. Y ellos dicen que aquí lo hicieron por motivos de seguridad nacional. Y tanto que nos dice nuestra presidenta que la soberanía nacional, etcétera, pues ahí está unas realidades que están a ojos vistas. Donald Trump y Claudia Sheinbaum, el fiscal general Alejandro Gertz, aseguró que el golpe histórico al crimen organizado partió de una solicitud de Estados Unidos y que el único motivo que detonó todo el procedimiento sostuvieron que estaba pegado al respeto de la soberanía mexicana, evitaron hablar públicamente de los capos como moneda de cambio para mitigar las presiones arancelarias de Donald Trump y dejaron en el aire los avances en la mesa de negociaciones. Y México pues sigue encabezando la lista internacional como uno de los lugares más peligrosos para los periodistas en México, asesinatos todos los días, todos los años, no se detiene esto, está fuerte. Porque los periodistas, la valentía de los periodistas como Anabel, pues lo dicen. Y la conexión entre el partido Morena y los abogados de narcotraficantes, Juan Pablo Rodríguez Penilla y Sergio Ramírez Muñoz, así como Juan Manuel Delgado, ha despertado sospechas en la sociedad. Ahora han surgido fotografías que demuestran la cercanía de figuras como el expresidente López Obrador, incluso con la actual presidenta Claudia Sheinbaum, con estos personajes. Anabel ha realizado una investigación exhaustiva sobre quiénes son estos personajes y cuáles son sus vínculos con el poder, y así lo dice en su libro La historia secreta. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ella en su editorial escribió: si permanecemos en silencio, matamos la libertad, la justicia y la posibilidad de una sociedad armada con información que la sociedad pueda tener el poder de cambiar la situación que nos ha traído a este punto. Y dice, claro que me da miedo, pero yo nací para esto, para hacerlo. Soy periodista de Hueso Colorado, y ella colabora con muchos medios, entre ellos el Reforma, la revista Proceso, La Octava, el portal Aristegui Noticias, con el Deutsche Welle y con muchos otros medios. Bueno, pues ella en esta denuncia pública, que además circula en todas las redes sociales, está hablando de los millones de dólares que recibió Andrés Manuel y está haciendo una denuncia pública no solamente contra el anterior gobierno, sino contra el actual. Esto es lo que está sucediendo en México, y pues ya ven ustedes las terribles sanciones que está ahorita viviendo nuestro país. Agradezco mucho y bueno, pues espero que sigan ustedes investigando. Ese es el motivo de darles una pinceladita de todas estas destacadas mujeres. Gracias. Buenas noches. Qué barbaridad, nos quedamos helados. Pero bueno, la valentía de esa mujer es impresionante. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Nos quedamos todos angustiados, pero bueno, vamos a cambiarle. Yo quise hablarles de Antonieta Rivas Mercado. Mencionar a Antonieta Rivas Mercado inmediatamente nos remite a su muerte, cuando decidió terminar su vida un 11 de febrero de 1931 en la Catedral de Notre Dame en París. Así lo dejó por escrito en la carta dirigida a Arturo Pani, cónsul de México en Francia, amigo de Antonieta. Terminaré mirando a Jesús. Ya tengo apartado el sitio en una banca que mira al altar del crucificado. En Notre Dame me sentaré para tener la fuerza para disparar. ¿Pero acaso es este terrible suceso lo más importante de su vida? Rivas Mercado fue una mujer que desafió a su tiempo y cuya labor vanguardista fue clave en la modernización de la cultura en el México postrevolucionario. Sin ella, habría sido imposible concebir el Teatro Ulises, la revista Ulises y la revista Contemporáneos.
proyectos culturales de los cuales fue mecenas y que se separaban de manera radical del movimiento monumental representado por Rivera, Orozco y Siqueiros. En 1928, Diego Rivera pintó un mural en la Secretaría de Educación Pública. Llama la atención ver a Antonieta Rivas Mercado, pintada de manera elegante y con el rostro devastado, recibiendo de manos de una mujer revolucionaria una escoba, quien apunta con el dedo hacia un listón que anuncia el nombre de la pintura: el que quiera comer, que trabaje. En la parte inferior se localiza un personaje con orejas de burro que recoge del suelo elementos relacionados con las artes y un número de la revista Contemporáneos. Detrás de él, un niño, con un fuerte parecido a Diego Rivera, patea a ese personaje que podría representar a Salvador Novo. Esta pintura mural de Rivera refleja perfectamente la animadversión que los muralistas tuvieron hacia el movimiento y la ideología que representaron los contemporáneos. Vayamos al inicio. Antonio Rivas Mercado, padre de Antonieta, fue un reconocido arquitecto de fines del Porfiriato, quien entre otros logros terminó el Teatro Juárez de Guanajuato y diseñó y construyó la famosa columna del Ángel de la Independencia, que hasta la fecha se encuentra sobre la Avenida Reforma en Ciudad de México. Gracias a la posición económica y al ambiente cultural que le rodeaba, Antonieta tuvo una educación privilegiada. Su fase como intelectual inició en 1926 al regresar a México después de viajar durante 3 años por Europa junto a su padre y su hijo. Aprovechó su paso por el viejo continente para acercarse más al mundo del arte y la literatura. En 1926 conoció al pintor Manuel Rodríguez Lozano, con quien entabló una buena amistad de la cual se conserva una amplia correspondencia y de quien ella se enamoró, aunque no fue correspondida. Y así le escribía: Manuel, comienzo a sentir la vida como el camino de perfección y usted lo es para mí. Cerca de usted la vida se convierte en el camino estrecho que lleva al cielo. Cuánto equilibrio y madurez espiritual haya en mí le corresponde por derecho. Sin usted me hubiera perdido. Dicha relación le abrió camino al mundo intelectual por revolucionario, pues gracias a ella es que Antonieta conoció a Salvador Novo y a Javier Villaurrutia. Ellos, sumados a otros escritores, comenzaron a participar en actividades culturales en la misma casa de Antonieta bajo el nombre del Grupo Ulises. De estas tertulias surgió en mayo de 1927 la revista Ulises, revista de curiosidad y crítica, financiada a partir de su segundo número por Antonieta. El grupo de escritores que participaron en ella, incluida la propia Antonieta, se caracterizó por buscar construir una literatura mexicana ajena a los folclorismos, al indigenismo y al rechazo hispánico que caracterizó a otros grupos de intelectuales revolucionarios, como fue el caso de los muralistas. Esto propició que los escritores de Ulises fueran ampliamente criticados en el ambiente intelectual, llamándoles despectivamente como desprovistos de nacionalismo, traidores a la revolución y promotores de los valores burgueses. En 1928, Antonieta Rivas Mercado promocionó el patronato para crear la Orquesta Sinfónica Mexicana, apoyando como director a Carlos Chávez. Ese mismo año, el Grupo Ulises inauguró la compañía de teatro que llevaría el nombre de Teatro Ulises, financiado por Antonieta. Al respecto comentó ella: tenía la necesidad de hacer teatro de vanguardia, como los que han surgido en París, Nueva York y otras ciudades, representando obras extranjeras que en ese momento se encontraban en boga, con el objetivo de presentar teatro moderno y sacudir telarañas que no por viejas eran respetables. Entrevistada por el Universal Ilustrado en mayo del 28, Antonieta expresaba que había que iniciar con un teatro mexicano que estuviera lejos de los estereotipos de mexicanidad que otros intelectuales revolucionarios promocionaban, porque lo que ha dado en llamarse teatro mexicano es una vergüenza para la intelectualidad mexicana, ya que lo mexicano no se define en torno al folclore tradicionalista. Así lo mencionó. En otro artículo de ella, La Mujer Mexicana, publicado en El Sol de México en el 28, presenta casi con fiereza la idea que tenía de la mujer, acusándola de su pasividad y docilidad, insistiendo que, cito, no hay un modelo representativo de la mujer mexicana, porque como tal, esta no existe, ya que la nación mexicana es la suma de influencias que pasan por las culturas españolas, norteamericana, francesa y el sedimento de esas culturas depositado sobre un fondo
indígena. Su ideal femenino incluía la recuperación del pasado hispánico católico como amalgama cultural para la consolidación de la identidad mexicana femenina. Esta postura en favor del catolicismo se enunciaba cuando la guerra cristera se encontraba en su punto más álgido y propugnaba la lucha por la defensa de la libertad religiosa católica, manifestando con esto un ataque directo a Plutarco Elías Calles y su gobierno. En ese sentido va una afirmación que me encantó y se las tengo que contar. Ella decía: es menester que la mujer se ponga en condiciones de dar vida moral, que la mujer se haga capaz de dar vida moral al hombre, es decir, que la evidencia de una participación de la mujer en la vida pública de México se vería reflejada a través de la influencia de las mujeres sobre los hombres, fueran estos sus hijos, esposos, padres o hermanos. Ahí está lo que ella decía de la influencia que nosotras tenemos. Antonieta y Vasconcelos se conocían de nombre. Los dos eran íconos de la cultura de México. Se encontraron por primera vez la tarde del 10 de marzo del 29 en el vestíbulo de un hotel en Toluca, en plena campaña presidencial. Los presentó Samuel Ramos. Al instante, ambos quedaron prendados uno del otro. Ella se obnubiló de aquel hombre de ilustre y veloz pensamiento que tenía intenciones de cambiar la vida pública de México. Él, por su parte, quedó embelesado de aquellos grandes ojos de mujer morena, de conversación atrayente y de su talento de mujer ilustrada. Se estableció de inmediato una inteligencia perfecta entre nosotros, declararía Vasconcelos. A lo largo de los meses de gira electoral nació una relación sentimental entre ambos que quedó registrada en el diario de Burdeos que escribe precisamente Antonieta, donde presentaba a Vasconcelos como el mensajero de la buena nueva, el hombre al cual el pueblo envolvía con su adoración porque era el redentor que México necesitaba para liberarse del peso que representaba la dictadura de Plutarco Elías Calles. Su actividad intelectual en México terminó en septiembre del 29, debido a que se habían recrudecido los ataques contra los simpatizantes y colaboradores de la campaña de Vasconcelos. Entonces, ella decidió abandonar el país. Por su paso en Estados Unidos, le escribe a su no olvidado Rodríguez Lozano: necesito hundirme en el trabajo. La inacción, la falta de creación me aterra. Mi soledad y mi pena están tan hondas que no parecen existir. Tomo calmantes sin efectos. Quiero llegar ya a mi destino para obligarme a corregir el carril. Mañana me haré de mi máquina y comenzaré a dejar en el papel mis entrañas. Será en el exilio en Nueva York, Los Ángeles y Burdeos, Francia, donde Antonieta dedicó la mayor parte de su tiempo a escribir y elaborar varias de sus obras, algunas de las cuales dejó incompletas. Retomando su diario de Burdeos, en él aclara que al entregarse a la tormenta política que representó la campaña de Vasconcelos, la dejó en un estado anímico precario que la llegó incluso a hospitalizarse. Esto sumado a problemas personales, lo que demuestra que la participación que tuvo en la campaña fue mucho más activa de lo que tradicionalmente se le reconoce. Es de suponer que tuvo que forzar su entrada en ese mundo distinto a su mundo, por su posición como mujer por un lado y por el otro al formar parte de un grupo intelectual que iba contracorriente. A esto se debe sumar que su participación en el movimiento vasconcelistas la colocó en directa oposición al callismo, forzándola al exilio. Meses después, en París, se vuelve a reencontrar con Vasconcelos. Son devastadoras las palabras en las que reproduce su última conversación. Cito: no me necesita. Él mismo lo dijo cuando hablamos largo la noche de nuestro reencuentro aquí en esta misma habitación. En lo más animado del diálogo pregunté: dime si de verdad tienes necesidad de mí. No sé si presintiendo mi desesperación o por exceso de sinceridad reflexionó y repuso: ningún alma necesita de otra. Nadie, ni hombre ni mujer, necesita más que de Dios. Cada uno tiene su destino ligado solo con el Creador. 11 de febrero de 1931. Se escucha dentro del recinto religioso un trueno estremecedor. Una mujer cae ensangrentada. Entre las pertenencias de Antonieta Rivas Mercado había una foto de su hijo Donald, algunas monedas, una carta dirigida al cónsul Arturo Pani y, tirado más allá, el revólver que había sustraído de la valija con la que José Vasconcelos había llegado a París unos días antes. Antonieta Rivas Mercado fue sepultada el 16 de febrero en el cementerio Thiais, a las afueras de París.
La familia la desconoció. 5 años después del triste acontecimiento, en 1936, el cuerpo, al no ser reclamado, fue exhumado y trasladado a la fosa común. Hoy recordamos a una mujer que supo vencer las barreras sociales y de género, que enriqueció la vida cultural de México por revolucionario y se ganó por sí misma un lugar en la historia. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado a 4 damas expresar la personalidad de 4 grandes mujeres mexicanas. Obviamente, todos los varones que estamos aquí, pues estamos a favor de las mujeres. Y yo principalmente porque, pues, nada más que tengo 5 hijas, no tengo ni un hijo hombre. Entonces, esas 5 hijas, pues, son las que ahora me cuidan, me protegen, velan por mí, porque mi esposa, pues, como ustedes saben, hace 2 años y 3 meses que falleció desgraciadamente. Pero he escuchado con mucha atención, como todos ustedes, esta relación de estas 4 mujeres mexicanas que se distinguieron en sus diversos ámbitos en los que estuvieron trabajando y actuando a favor de la cultura, de la pintura, de una gente como Griselda, que fue extraordinariamente una mujer con gran temple, pero con gran conocimiento, como ya lo vimos. Y no digamos la pintora María Izquierdo y obviamente también la escritora, la periodista Anabel Hernández. He leído varios de sus libros, muy interesantes, muy peligrosos para ella, porque obviamente está ahorita, incluso en este momento, está en peligro. ¿Por qué? Pues porque todo lo que ha dicho ha sido verdad y además, pues ya ven ustedes lo que está pasando. Así que, pues tenemos 5 minutos para que ustedes hagan alguna pregunta sobre alguna duda que les haya quedado o sobre alguna pregunta que le quieran hacer a nuestras expositoras. Bueno, pues veo que nadie se anima, así que siempre sí, qué bueno. A ver, sí. Oye, pues encantador todo esto, escucharlo. Por supuesto, a mí, Antonieta Rivas Mercado, me gusta. ¿Es su papá originario de Nayarit, es correcto? Sí. Perfecto, ya, primera parte. Luego, se reúne con José Vasconcelos. José Vasconcelos veía en ella una especie de financiamiento a sus campañas. Sí, le había sacado el dinero, fundamentalmente. Se suicida ahí en Notre Dame, terrible. Notre Dame se cierra y tienen que hacer o adjurar alguna cuestión como esto del incendio, y sigue también la parte en la cual tenía que hacer toda una serie de rituales para quitar esa circunstancia o eso que había sucedido ahí tan grave. Y finalmente, me parece que Antonieta, pues, ¿dónde quedó enterrada? No te escuché. ¿Dónde quedó o dónde finalmente quedó? La fosa común. Sí, en la fosa común, pero antes. Primero la entierran en un cementerio que se llama Thiais, que está en las afueras de París, sí, y a los 5 años, al no ser reclamado el cuerpo por normal. La familia, entonces lo pasan a una fosa común y se perdió el cuerpo. Sería todo y muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más allá? Sí. Felicitar a las 4 damas por su excelente exposición. En el caso de las 4, no hay ni a cuál irle. Están excelentes, ¿verdad? Perdón. Hace, pues hará algunos 35 años, yo pienso, salió la película de Antonieta. Yo la vi en aquel tiempo y bueno, pues la verdad no tenía yo mayores referencias sobre esta señora. Me impresionó mucho la película, ¿verdad? Pero no sé qué tan apegada esté a la realidad, no sé si haya visto la cinta.
No la he visto, no. Lleva el título precisamente de Antonieta y es la vida de ella, pero no sé si alguno de ustedes la recuerda y si... La recordamos y por ahí. Sí. La tengo por ahí. Sí, muy bien. Bueno, nada más era la pregunta, a ver si se apegaba pues a la vida que llevó la señora, ¿verdad? Yo la verdad lo desconozco. Y sí se ligaba con la historia que contó. Sí. Bueno, muchas gracias. Lo que más se apega a la vida de ella es precisamente el diario de Burdeos, porque ella desde siempre, desde joven, siempre escribía en un diario. Cuando ella se casa con Donald, tuvieron un matrimonio muy desagradable, entonces él en una ocasión le quemó todos sus libros a ella, ¿verdad? Porque él no podía aceptar que ella escribiera, que ella se expresara. Entonces fue un matrimonio que nada más duró 8 años, muy, muy conflictivo. Entonces, pero en este diario de Burdeos que se acaba de publicar, apenas tiene como unos 5 años que lo leí todo, es verdaderamente estremecedor escucharla a ella, cómo peleó, cómo se desangró literalmente por hacer algo, ¿verdad?, en torno a la cultura en México, el teatro, utilizando el teatro. Entonces, vale la pena buscar ese libro porque es verdaderamente impactante escucharla a ella hablando, ella escribiendo, ella mostrando su dolor. Sí. Buenas noches. Pues antes que nada agradecer por la exposición de estas 4 mujeres ilustres, importantes, y pues además de agradecer y felicitar, pues preguntar cuándo es la segunda parte donde haya otras, además de estas maravillosas mujeres, que se sigan sumando. Muchas gracias. Gracias. Pues si nuestro presidente nos da permiso, seguimos, ¿verdad? Bueno, yo nomás quiero... Buenas noches. Buenas noches. Nomás quisiera... Fue Antonieta una mujer que ayudó mucho a que cambiara pues las conciencias del México de su época. Ella puso mucho de su dinero, de su esfuerzo y de su apoyo a muchos artistas y intelectuales de su época. Pero más que nada en ella hubo una gran decepción de muchos de los que ella apoyó, porque realmente llevar su vida a dispararse en una catedral y en Francia fue muy triste para ella. Entonces ella iba con cargando una tristeza de muchos años, porque ella apoyó a muchos literatos y a mucha gente intelectual y no le pagaron como ella hubiera querido. Entonces, pues gastó tiempo, dinero y esfuerzo en cambiar mentes y bueno, la tristeza se la llevó. Buenas noches. Yo les recomiendo, si algún día van a Ciudad de México, la casa donde ella vivió está en la Colonia Guerrero. Entonces la hicieron, es un centro cultural, y los domingos tienen como una escenografía donde uno va, aparece ella y uno va caminando con ella por todos los salones de la casa, que es una casa muy bonita, ¿verdad?, que construye su padre, Antonio Rivas Mercado. Entonces, ese tour por la casa vale la pena, ¿verdad? Uno lo siente, pues, digamos, el lujo en el que ella vivió, pero también la cultura en que ella se transformó. Cuando ella va a París, ella va muy triste porque Donald, el esposo, le quita la custodia del hijo. Entonces ella viene, agarra a su hijo y se va, o sea, a escondidas de él, y se va a Europa a esconderse. Por eso se va a Burdeos, para que nadie la reconociera allá y no le quitaran al hijo, ¿verdad? Entonces, ella cuando va a París y pues tiene la decepción tremenda de Vasconcelos, ella había dejado a su hijo en Burdeos con una familia, amistad de ella. Entonces yo creo que todo se le juntó, ¿verdad? Porque ella todavía tenía la ilusión. En el diario ya no se los puse, pero ella dice, es que yo sé que Vasconcelos va a regresar conmigo, yo voy a seguir con él. O sea, ella tenía toda esa ilusión, y a la hora que le dice eso, se da cuenta que su vida terminó, ¿verdad? Entonces, por eso pone esa carta donde le dice al embajador de México en París que lleve a su hijo y se lo entregue a su padre,
al padre de Donald. Entonces, es una vida dura, difícil la que ella tuvo. 30 años murió, o sea, era una mujer jovencísima, pero tuvo esa capacidad de querer cambiar el México revolucionario a base de lo que ella escribía. Adelante, mi general. Buenas noches. A ver. Hace unos años la sociedad hizo un viaje de un fin de semana a Tepic, y allí dentro de los lugares que visitamos, desde luego estuvo la casa del padre, pues o sea, del arquitecto Mercado, ¿no? Entonces fue un viaje y desde luego ese momento de la visita a esta casa fue sumamente atractivo, interesante, inolvidable. Yo creo que Tepic está tan cerca que caray, a los que se interesen en estos personajes, pues pueden ir y darse cuenta de qué manera vivieron mientras estuvieron radicando en ese lugar. Muchas gracias. Cuauhtémoc, por favor. Sí, muchas gracias. Solamente para apuntar que la maestra Griselda Álvarez del Castillo fue consocia nuestra, fue una gran mujer y como aquí se mencionaba, no se distinguía como hoy les conoce como feministas. Pero vale la pena señalar una anécdota, si ustedes quieren. Ella se comprometió con las mujeres colimenses prestadoras de servicios, con las prostitutas. Y cuando llegó a gobernadora, instaló un lugar especial para que se les capacitara y se les diera una beca para sustentarlas a ellas, y de vez en vez, esto quiere decir cada mes, las visitaba a ver cómo iban, y pues veía que cada vez eran menos hasta que se acercó a una de ellas y le preguntó, y le dijo: ¿qué está pasando? Bueno, pues está pasando que lo que les daban de beca y lo que les enseñaban trabajos para que pudieran desarrollarse por su cuenta, les era insuficiente. Pero una de ellas pues fue clara y le dijo: maestra, discúlpeme, aparte de que no me alcanza el dinero, a mí me gusta. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por su intervención y vamos a seguir adelante con nuestro orden del día, y me voy a permitir entregar estos reconocimientos. Voy a leer el primero, los demás son en el mismo sentido, nomás obviamente a cada una de las expositoras. Le voy a pedir a mi secretario general, a nuestro secretario general, que sea tan amable de entregarle estos reconocimientos. Primero voy a dar lectura a uno de ellos. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la doctora Angélica Peregrina por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución en la mesa redonda Mujeres Extraordinarias, en el caso de Griselda Álvarez Ponce de León, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 4 de marzo del 2025. Firmamos el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, nuestro secretario general, y su servidor, el doctor Adalberto Ortega Solís.
le vamos a entregar esto tanto a doña Angélica. Felicidades, muchas gracias, muy buen trabajo. A la maestra Margarita Orozco Pointelín. Bien. A la periodista Patricia Flores Osuna. Y desde luego a la promotora y coordinadora de esta mesa de mujeres extraordinarias, a la doctora Adriana Ruiz Rasura, con todo mi reconocimiento. Cedo la palabra a nuestro secretario general. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, del maestro Julio Alejandro Santillán Becerra, del doctor Eduardo Velasco Briceño y de la doctora Adriana, que es la coordinadora de este evento. Muchas gracias. De igual manera, agradecemos a la regidora María del Socorro Ortiz Zárate, representante de la maestra Laura Imelda Pérez Segura, presidenta municipal de Tlaquepaque. Muchas gracias. Asimismo, a nuestros directivos, consocios e invitados que nos acompañan en esta casa sede y a través de las redes sociales. Me permito anunciarles nuestras próximas actividades. El próximo martes 11 de marzo a las 20 horas, presentación del libro Jirones, de nuestro consocio, el maestro Alfredo Ortega Ojeda, y presentado por nuestra consocia, maestra Carmen Villoro Ruiz, el cual recomiendo mucho. Los invitamos al convivio que se ofrece en el Salón Contiguo para seguir conversando con nuestras 4 excelentes mujeres que nos acompañan, no sin antes solicitarle al maestro, al doctor Adalberto Ortega, nuestro presidente, clausure esta sesión. Con el agradecimiento a todos ustedes por su presencia, declaro formalmente clausurada esta sesión académica de este martes 4 de marzo de 2025, siendo las 21 horas con 9 minutos de este día, por lo que agradeciéndoles la asistencia a todos ustedes e invitándolos a que sigamos en el convivio. Muchas gracias.